Inferimos en nuestra corta capacidad intelectual tres posibilidades para definir de alguna manera el título. Una que puede estar dedicada al mes del año, otra a Julio Cortázar y la restante al almacenero de la esquina. Pero para develar el misterio estamos ya en contacto con el autor de esta columna. Fabián Arari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Acertamos alguna o no? Sí, claro, el mes. Por eso cuando mandé el título lo mandé en minúscula. Ah, no sabía eso, mirá. Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, cuando sale todo en mayúscula, entonces, claro, no se puede develar. Bueno, pero inicialmente lo puse en minúscula. Yo dudé, porque justamente quería jugar con esa confusión. Ajá. Entonces, iba a mandarlo en mayúscula, pero después dije, bueno, no, corresponde en minúscula y que la gente, obviamente, saque sus conclusiones. Descarto al almacenero y a Cortázar, entonces. Exactamente. Pero sí, en realidad, mira, te voy a decir una cuestión y de paso hago una referencia. La idea se me ocurrió por una obra de teatro de Adelbach, creo que se llama el autor, que se llama Por amor a Julia. Y es una obra de teatro muy interesante porque en realidad Julia sería la Argentina, y la obra de teatro va pasando diferentes escenas donde, bueno, aparece un poco retratada la vida del país en clave teatral, digamos. Uh-huh. Y Julia, que sería, digamos, la Argentina, va pasando por diversas humillaciones, y la última es en los 70, donde hay un brujo, hay un señor que tiene un brujo, y ese señor y ese brujo terminan violando a Julia, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que se entiende bastante bien a dónde iba esa obra teatral. Bien. Pero, bueno, básicamente lo pensé por eso. Pero, bueno, sí, julio es el mes en el que, digamos, ahí están las grandes apuestas de un gobierno que no existe. Y uno tendría que empezar por los datos más inmediatos. Nosotros empezamos la columna con 50.000 muertos. En 2 meses y medio que llevamos de columna, tenemos que agregar 10.000 muertos más. Estamos en una tasa digamos, de mortalidad, o mejor dicho, de una aceleración de la mortalidad mucho más grave que el año pasado. Es decir, el año pasado tuvimos 50.000 muertos en 10 meses. Bueno, llevamos 2 meses y medio y tenemos 10.000. Perdón, habíamos terminado el año pasado con 40.000, me equivoco. Ahora llevamos 10.000, 2 meses y medio. Y la noticia es que todavía no llegó el frío. No llegó el frío, estamos con estos muertos. Ayer hubo 485 muertos, es decir, estamos a fin de septiembre, que hubo 418, y después subió a 770 muy rápidamente en octubre del año pasado. Otra vez con el tope de camas de unidad de terapia intensiva en Capital y Conurbano, bueno, ya aparecieron medidas en torno a eso. Una cuestión, uno observa en los medios la sectorialización y la fragmentación en términos geográficos de los contagios y los muertos, y en el caso, por ejemplo, la diferencia entre Capital y Gran Buenos Aires, o incluso de Capital los barrios, eso no sirve. No nos dice absolutamente nada, porque una persona se puede contagiar en un montón de lados, siendo que la actividad económica está a pleno. Entonces eso no tiene mucho sentido. Por eso en realidad vale la pena pensar en el AMBA. Pero lo que es interesante es que se habla mucho de Capital, se habla mucho de Buenos Aires, pero no se habla del país. Si uno agarraría y mirara el mapa del país, uno vería que en Santa Fe, en Córdoba, la situación es realmente explosiva. Uno se pone a pensar, por ejemplo, la tasa de infectados sobre cantidad de habitantes, sobre 100.000 habitantes, la tasa, por quincena, y cuál es la tasa de crecimiento en la última quincena con respecto a la quincena anterior. Es decir, para que la gente entienda cuánto está subiendo el virus en relación a la población. Y uno tiene, por ejemplo, casos muy, muy altos. San Luis
151% de crecimiento de infectados con respecto a la población. La Pampa 71%, Mendoza está en un 90%. Cuando Entre Ríos 110%, Santa Fe 92%. Cuando la provincia de Buenos Aires está en 61,4%, que es muy mentiroso, porque tomamos el AMBA y, distritos del interior, que son distritos con menos incremento de la contagiosidad. El Cava, otra vez, aunque no valga mucho esto, pero Cava está en el 40%, es decir, a nivel nacional hay una situación muy, muy grave, que, está dejada de lado en el debate sobre Capital y Provincia de Buenos Aires. ¿Y esto a qué va? Y va a lo que decíamos antes, es decir, cuando Larreta dice yo quiero abrir todo, quiero abrir las escuelas, no está pidiendo no está pidiendo una excepción, está pidiendo que le apliquen la regla. ¿Cuál es la regla? La regla que rige en todo el país, es decir, la apertura completa, salvo la restricción nocturna, o sea, básicamente nos dicen a la noche dormí. Ah, qué bueno, no me había dado cuenta. Otra cuestión, dijimos en la columna anterior que no permitir que la gente consuma adentro de los bares era una medida realmente insignificante, pero, si vale la pena aclarar, eso no se cumple. No se cumple, no solamente hay fotos por todos lados de los bares con gente adentro, sino que yo recorro Capital y puedo dar fehacientemente fe de que no conozco ningún bar ni ningún restaurante que la gente solo coma afuera. Incluso creo que Larreta dio alguna declaración al respecto, con que no estaba de acuerdo, y bueno, efectivamente lo permite, con lo cual lo que Larreta pide es simplemente incorporarse al club de la apertura, que figura a nivel nacional. ¿Por qué Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan abren indiscriminadamente y Cava no? Hay un punto en el cual Larreta se siente de alguna forma discriminado. Y básicamente lo que nosotros estamos encontrando es eso. Pero hay un elemento más importante que esto. Uno puede decir, bueno, Larreta encabeza esta estrategia de gobernadores e intendentes, incluso de Gran Buenos Aires, que lo decíamos en la columna pasada, pero como digo, no es una rebelión en términos estrictos, porque en realidad la disposición es en general. En todo caso, Larreta se revela a que lo tomen de punto, por decirlo así, ¿no? Es decir, en estos términos, yo creo que lo publiqué, él pide poder matar gente en las mismas condiciones que están matando gente el resto de las provincias. El hecho de que Kicillof esté muy apremiado electoralmente, entonces tenga que bajar los contagios para ver si puede llegar a las elecciones de octubre, es otro problema. Pero lo que nosotros vemos son dos cosas. Por un lado, esta estrategia general, y por el otro que el país no tiene presidencia. Un poco, lo dijimos hace varias columnas, una columna llamada presidencia, es decir, un presidente, pero además básicamente es esto, cuando vemos que la Corte Suprema tiene que decidir cuál es la estrategia sanitaria para la mayor concentración poblacional de la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay presidente. Que no hay presidente, que no hay Congreso, o sea que no hay partidos. Entonces, alguien a quien nadie votó, como es la Corte Suprema, y mediante argumentos puramente leguleyos y no sanitarios, tiene que decidir la estrategia sanitaria del país, o la estrategia sanitaria de la región más importante del país. Ese es el fracaso de la política en general y obviamente el fracaso de quien tiene que conducir la política, en este caso la coalición gobernante. Yo había dicho, y me parece que es lo que correspondía, si yo fuera Alberto y tuviera un poquito de dignidad y de astucia, renuncio. En cuanto Larreta se me reveló, en cuanto yo le pedí a los gobernadores que me acompañen, no me acompaña nadie, y encima Larreta hace lo que quiere en Capital,
y el kirchnerismo no me sale a respaldar porque Cristina no dijo absolutamente nada, los ministros de Educación y de Salud por una semana se callaron la boca. Si yo soy Alberto, renuncio. Y digo, acá nadie me acompaña, este país va hacia una catástrofe, todo el mundo quiere abrir todo, esto se va a una catástrofe, yo no me voy a hacer responsable de esto. Y se va. Y en todo caso se guarda para el 2023, si es que tiene estructura. Y le tira el fardo ¿a quién? A Cristina. Claro, el principal obstáculo para esto es Cristina, que no quiere agarrar el fardo. No sé si Larreta lo quiere agarrar. Pero el caso es que ¿esto en qué deriva? Deriva en la peor humillación que ha sufrido un presidente desde el 83 para acá, por lo menos. Yo no conozco otra humillación mayor que la que ha hecho Alberto a ir a negociar con Larreta lo que se va a terminar llamando la presencialidad administrada. Es decir, volver a la estrategia Larreta. Pero la pregunta es, por ahí aparece Bernie diciendo que hay que cerrar todo, pero es simplemente un mecanismo para negociar. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una estrategia de una clase social. Esta gente son políticos de una clase social. Reiteramos, la estrategia de la burguesía argentina es la estrategia Bolsonaro. En Brasil es la estrategia que predominó y había alguien a quien echarle la culpa, Bolsonaro, aunque quienes llevaron adelante en concreto esa estrategia aperturista fueron los gobernadores, la culpa la recayó en Bolsonaro. Aquí incluso Alberto puede tener más suerte, porque a diferencia de Brasil, la estrategia aperturista puede llegar a tener algún consenso. Pero eso hay un punto en el cual no importa, porque lo que me interesa discutir es por qué los políticos exponen su carrera ante un colapso generalizado, ante lo que puede ser un que se vayan todos, como decía Lilita Carrió. Es decir, ante uno de los crímenes más importantes que se ha llevado a cabo en la historia contemporánea argentina. Es decir, yo no conozco un crimen de 60.000 muertos en un año y pico, en año y monedas, a la población. Difícilmente uno pueda encontrar algo en la historia reciente de la Argentina. ¿Por qué se exponen a eso? Y esto es muy interesante. Exponen su carrera política en la fidelidad a su clase social. Es decir, lo que estos políticos están mostrando es que están dispuestos a poner sobre la mesa su carrera política para garantizar las ganancias. Ese es el grado de fidelidad que tiene, digamos, hoy los políticos burgueses. La gente se puede morir, la gente me puede votar en contra, la gente me puede hacer una pueblada, pero la ganancia no se toca. Acá todo el mundo va a trabajar. Y eso me parece lo interesante. Hace poco una persona muy poco simpática, y más bien, yo no diría un burócrata, sino ya un criminal, que es Baradel, modelo de sindicalismo chupamedia si los hay, habló de comparar a Larreta con Videla. Bueno, yo extendería esa comparación con Alberto, con Kicillof y con todos los gobernadores, es decir, con el conjunto de la clase política. Pero obviamente las circunstancias en las cuales se producen estos crímenes y las de la dictadura son diferentes, ya lo explicamos, pero hay un punto en el cual sí me interesa hacer este paralelo, esa cuestión de entregar una carrera política en función de una clase social. Es decir, Videla cuando hace lo que hace sabe que no va a tener ninguna chance política más. Un tipo que encabezó una dictadura sangrienta y mató a la gente como la mató, digamos, difícilmente pueda tener alguna carrera política, es decir, va a ser recordado como la bestia negra de la historia. Pero lo hizo. ¿Por qué? Por su clase social. Bueno, esto es lo mismo. Acá esta gente hace eso por su clase social. Ese nivel de entrega, digamos, si no fuera criminal, uno diría que admirable. Pero realmente es eso.
Y hay una cuestión también, hay que también ponderarlo, que esto se diluye. Es decir, no es lo mismo que haya un responsable, es decir, haya uno responsable del crimen, que eso se vaya diluyendo. Es decir, todos los gobernadores apoyan la apertura, la Reta apoya la apertura. Bueno, es decir, acá la culpa, por así decirlo, se va diluyendo. Entonces la fidelidad también es más fácil, ¿no? Pero eso es lo que me parece interesante, que quede claro. Se arregla porque la estrategia de la clase social es la apertura. La Argentina está sin gobierno. Es decir, frente a una crisis nacional sanitaria, no hay ninguna estrategia. Cada provincia hace lo que quiere, lo dijimos en la columna pasada. La estrategia general es la apertura y nadie le hace caso al presidente, tampoco a ninguna otra coalición opositora o a alguna otra coalición oficialista que no sea el presidente. Es decir, esto va directo a la Corte Suprema. Van a arreglar seguramente, y la Corte Suprema tampoco gobierna, porque la Corte Suprema tiró la pelota para adelante, le dio al gobierno 5 días, bueno, todo lo que ya sabemos, la Corte Suprema se va a expedir cuando el decreto ya no tenga vigencia, es decir, ni siquiera gobierna la Corte Suprema. Esto es lo interesante, ¿no? ¿Y por qué esperando a julio? Bueno, porque es lo que está apostando el gobierno. ¿Cuál es el contexto? Tal vez lo hablemos la columna que viene. Hay una rivalidad muy fuerte que se viene acentuando entre China y Estados Unidos que se expresa en la expulsión de diplomáticos rusos en Estados Unidos y estadounidenses en Rusia. En ese clima, Estados Unidos tiene una brecha interna que también quiere cerrar, que es el trumpismo. En ese sentido, la Argentina le ha parecido a Estados Unidos un elemento de estabilidad, eso es lo que pensaba hasta hace un mes, y sobre todo de un gobierno no trumpista. Es decir, bajo Trump, Bolsonaro era la carta para América Latina, hoy Bolsonaro es mala palabra en Estados Unidos, y el resto del continente aparece con una estabilidad bastante grande. Pensemos en Ecuador, pensemos en Perú, ni hablemos Venezuela, Colombia, que también estaba alineada con Trump, y Chile, que también Piñera se alineó mucho con Trump, y ahora también tiene su crisis propia. Es decir, la Argentina aparecía como el elemento más ligado a Biden, por eso tuvo las visitas que tuvo, varios funcionarios militares y funcionarios de alto rango norteamericanos han venido a la Argentina. El más importante, uno de los más emblemáticos, Craig Feller, el jefe del Comando Sur, que se reunió con Agustín Rossi, con dos problemas: la base de Tierra del Fuego y la hidrovía. En la base de Tierra del Fuego, a Rossi le prometió, se comprometió con Feller a que esa base de aprovisionamiento de Tierra del Fuego va a ser construida por la Argentina y no por China, no va a ser una base china. Con respecto a la hidrovía, la Argentina se comprometió a enviar la licitación a la OCDE, básicamente son los países europeos y Estados Unidos, que es quien va a decidir cómo se hace la licitación, con lo cual estaría saliendo en ese punto de la órbita china. Otra vez, ¿por qué julio? En julio, Estados Unidos se comprometió a que para el 4 de julio va a tener a toda la población norteamericana vacunada. Recordemos que es diferente la estrategia de Trump. Para Trump también era una gripecinia, acá no pasa nada. Biden dice, no, este es un problema, por eso gana las elecciones. La estrategia aperturista le cuesta a Trump las elecciones. Biden gana y va a vacunar. La idea es que para julio esté vacunado todo Estados Unidos y por lo tanto el principal, más allá de la cantidad de población, uno de los principales compradores de la vacuna va a estar, digamos, fuera del mercado, y la idea es que Estados Unidos va a ayudar a la Argentina con la vacunación. Esa es la ilusión que tienen en el kirchnerismo. Digo, es una ilusión. La otra ilusión, como sabemos, es las vacunas Richmond de Figueras, eso es un blef, la Sputnik Vida. ¿Por qué? Porque simplemente la Argentina va a fabricar un componente, no va a fabricar toda la vacuna, después va a haber que comprarlas esas vacunas, ¿sí? Es decir, estamos en ese sentido.
Digo por qué es una ilusión. Bueno, ya se cayeron 2 negociaciones que fue Guzmán. Guzmán fue a una gira por Estados Unidos y Europa y vino sin nada. Pidió una prórroga de los 2.400 millones que vencen en el Club de París del acuerdo de Kichilov 2014, le dijeron que no. Pidió 10 años del FMI, Cristina había pedido 20, le dijeron que no tampoco. Entonces, ¿qué está implementando? Un plan otoño. ¿Qué es el plan otoño? El plan para llegar a las elecciones. Es un plan que es pisar los precios, pisar el tipo de cambio, pisar las tarifas, para llegar simplemente a las elecciones. Es un plan muy coyuntural de algo muy interesante, que fue bautizado Plan Otoño, no por Guzmán, sino por la UIA. ¿Y por qué la UIA lo llamó Plan Otoño? En comparación con el Plan Primavera de Alfonsín, que Alfonsín armó un plan con Pugliese simplemente para llegar a las elecciones. Todos sabemos en qué terminó el Plan Primavera. Le agrego este dato. El Ministerio de Economía no existe. Esto está reconocido por Guzmán. No hay un ministerio. Todo lo que hay es una compartimentación. Y ahí tenemos a esta muchacha español, digamos, casi como si fuera casi una ministra de Economía. O sea, hay una compartimentación del ministerio. Es decir, no solamente no tenemos presidencia, tampoco tenemos Ministerio de Economía. ¿Y a dónde vamos? Al Plan Otoño, que todo el mundo sabe en qué terminó su homónimo. Por lo tanto, ¿por qué básicamente la UIA pensó en Plan Otoño? Porque básicamente en junio se acaban los dólares, según un estudio de la Cámara de la Industria Aceitera, de la CIARA, Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina. En junio, los exportadores de soja van a dejar de liquidar dólares. Es decir, este es el escenario que tenemos. Explosión sanitaria, explosión económica. Gobierno inexistente. Bueno, me quedo con la frase de Mario Benedetti. Contra el optimismo no hay vacuna. Fabián Harari, hasta el próximo viernes. Gracias. Un abrazo, Gustavo. Un mundo en crisis en la radio ha vivido equivocada.